Cada Semana Santa ocurre una cosa muy curiosa, y es que un simple trozo de pan duro mojado en leche, azúcar y huevo se convierte en el protagonista absoluto. Estoy hablando de las torrijas y de cómo un postre tan tradicional y tan humilde como las torrijas logran evocarnos recuerdos del pasado. Yo, por ejemplo, siempre que voy a un restaurante pregunto si tienen natillas como postre, aunque no aparezca en la carta de postres. En este vídeo vamos a repasar por qué los postres tradicionales nos evocan tan buenos recuerdos y nos dan tanta nostalgia. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis escuchando desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, este es mi Morning Show, mi nombre es Álvaro845 y aquí cada lunes y cada miércoles tratamos temas de lo más diversos y variopintos mientras me tomo mi tacita de café, aunque hay que decir que a veces no me hago la tacita de café, pero bueno, eso es lo de menos porque sé que hay muchos que me estáis escuchando, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, aunque todavía soy muy noob y a la hora de subirlo pues hay veces que no le doy a publicar o que la acabo liando, pero está el podcast, digamos, disponible, tanto en pues qué sé yo, Spotify, en iVoox, etcétera, para aquellos que prefiráis escuchar en lugar de ver el vídeo. El vídeo, como siempre, en YouTube. Ya vamos empezando, ya llevamos un mesecito haciendo Desayuno Royal, me noto bien y además me está gustando mucho pues la reacción de la comunidad, con lo cual muchísimas gracias a todos vosotros. Ya sabéis que estamos haciendo el canal de YouTube que es el antimeta de YouTube, es decir, en lugar de anicharte y de hablar solo del mismo tema y ser el experto de algo, pues estamos aquí hablando de cosas diferentes y diversas, pero creo que esa es la esencia del Desayuno Royal porque de algún modo lo pones, digamos, y digamos, no vas a saber qué te vas a encontrar en ese vídeo o qué curiosidad o qué movida voy a contar. Y hoy tengo un tema que bueno, es cuanto menos curioso y va directo a la nostalgia, va directo al cocoro y al corazoncito. Y es que vamos a hablar de postres, vamos a hablar de dulces y vamos a hablar de la Semana Santa, que es pues la semana que dejamos atrás. Este vídeo, de hecho, está grabado durante la Semana Santa porque tengo que grabarlos con cierta antelación. Y claro, eso me da pie a hablar de las torrijas, que es un postre de Semana Santa muy típico en España. Antes de que entremos en materia, quiero lanzaros una pregunta a modo de reflexión para que os paréis durante unos segundos a pensar si podéis llegar a aventurar cuál es el motivo. Y es que la pregunta es la siguiente. ¿Por qué todas las civilizaciones, todas las culturas en cualquier momento histórico han utilizado algo dulce para las celebraciones más importantes o para sus mayores festividades? Esto es algo que lleva ocurriendo desde tiempos ancestrales. Hablamos casi del antiguo Egipto o incluso de las fiestas paganas que tenían los romanos o los griegos, pero luego pasando por la Edad Media, celebraciones religiosas como puede ser la Semana Santa, la Navidad, en Asia tenemos las celebraciones del Año Nuevo Chino, por ejemplo, que también tienen sus postres y tienen sus dulces. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué siempre hay algún postre dulce que está vinculado a estas celebraciones de cosas tan importantes? Depende de la civilización y de la cultura, pues será unas celebraciones u otras, pero lo que es un factor común es que siempre hay algún postre que es como clásico o típico de, pues como yo decía, la torrija de Semana Santa. Y es que creo, y sobre todo después de todo lo que me he documentado para preparar este Desayuno Royal, que lo que tenemos es mal referenciada la concepción del postre. Un postre no es el final de una comida. Un postre es el comienzo de un recuerdo. Y con esta frase nos vamos a ir directamente a hablar sobre las torrijas y sobre la Semana Santa. Lo primero que debéis saber es que ¿sabías que la torrija no era originariamente un postre de Semana Santa? De hecho, la torrija originariamente era un remedio medicinal que se daba a las mujeres que acababan de dar a luz. Sí, sí, estás oyendo bien, era una medicina que se daba a las mujeres que acababan de parir. Para aquellos que nos escuchéis de otra parte del mundo, porque las torrijas son muy típicas en España y en concreto en la zona de Castilla y en concreto en esta época del año, en Semana Santa, pero puede ser que en otras partes del mundo no tengáis muy bien identificado qué es una torrija. Os explico rápidamente la receta porque es ultra sencillo, ¿vale? Rebanadas de pan duro del día anterior o de hace 2 días, es decir, pues pan que ya se ha quedado duro y que no te has comido y que no puedes consumir con la comida porque, bueno, pues no es agradable, ¿no? Pero todavía el pan está bien, ¿vale? Y se podría consumir. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen?
ese pan duro, esas rebanadas de pan duro, las vas a mojar en leche, pero va a ser una leche que la vamos a aromatizar, ¿vale? Vamos a pillar una cazuela, la vamos a llenar de leche y dentro vamos a tirar pues una ramita de canela para que le dé sabor, vamos a ponerle azúcar, vamos a poner también dentro de esta leche, pues qué sé yo, limón, piel de limón, para que pille un poquito de sabor, y una vez que hemos hervido todo esto y la leche ha agarrado ese sabor, entonces metemos las rebanadas de pan duro, ¿vale? El pan duro como está duro, no se va a deshacer, pero sí que va a empaparse y va a chupar todo ese saborcito, ¿no? Y va a quedar pues un poco cremosa por dentro. ¿Qué hacemos después? Retiramos el pan, la retiramos y las mojamos, envolvemos en huevo. Y eso lo freímos en aceite de oliva directamente. O sea, pasamos estas por huevo y lo freímos para que quede crujientito por fuera. Y una vez que tenemos ya eso, lo retiramos y eso es una torrija. ¿Vale? Luego la torrija se sirve, ya cada uno se lo prepara al gusto. Hay quien le echa un poquito de canela por encima, ¿vale? Para que pille todavía más sabor. Hay quien le pone azúcar. Sobre todo si no le has echado mucho azúcar, bueno, hay gente que es muy golosa y abusa del azúcar, se le pone miel también, es bastante típico ponerle miel, pero digamos que ya esa es la torrija, o sea, es un postre ultra humilde, o sea, es pan duro mojado en leche y huevo, o sea, es como lo más básico que pueda haber. Bueno, pues resulta que ya hay documentación escrita sobre el uso de las torrijas, digamos, o sea, se conocía como pan duro mojado en leche, azúcar y huevo, ¿vale? Pero bueno, eso era una torrija. Y ya aparecen escritos medievales del siglo IV, ¿vale? O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo y ya alguien alguien se había comido ya la primera torrija, ¿vale? Ese postre que a ti te gusta tanto en esta época del año, pues resulta que lleva muchos años danzando por ahí, pero se utilizaba, como digo, como remedio médico para dárselo a las mujeres que acababan de dar a luz o que acababan de parir. ¿Por qué? Porque claro, o sea, pan, que además es pan duro, que el pan es muy calórico, ¿vale? Tiene muchos hidratos de carbono y es muy energético, pero es que encima lo mojas con leche, que es un alimento pues como muy medieval, muy humilde, le sumas azúcar, le sumas además huevo. Es como una bomba calórica, pues no sé cuántas calorías tiene una torrija, la verdad. Claro, esto se daba a las mujeres que acababan de parir, que acababan de dar a luz, porque el parto requiere muchísimo esfuerzo y mucho gasto energético. O sea, los hombres no somos capaces de hacernos una idea de lo que es eso. Pero, en cualquier caso, es mucho gasto energético que pues, la mujer tiene que reponer, ¿vale? Además, luego entra en fase de lactancia con el bebé si es que le da el pecho, con lo cual eso son más calorías todavía que tiene que consumir o que tiene que utilizar el cuerpo de la mujer para producir la leche para el bebé, con lo cual, bueno, pues antiguamente se utilizaba como remedio casero que no era prácticamente medicina, era como la intuición de tienes que comer más porque necesitas producir toda esta energía. ¿Qué es lo que pasa? Que de aquella época que se utilizaba con las embarazadas, esto fue derivando y al final se ha asociado a la Semana Santa, porque los tiempos de Cuaresma que hay antes de la Semana Santa, las celebraciones cristianas, son tiempos al final de austeridad y de recogimiento. Entonces, pues hay reglas que son, bueno, depende ya en cada familia si se llevan más o menos estrictas durante la Cuaresma, que te imponen también cómo tienes que comer. ¿Vale? No llega a ser como el Ramadán del mundo árabe, que, bueno, pues al final no puedes comer ni beber cuando hay luz del sol, pero digamos que son reglas que te marcan un poco cuáles son tus hábitos de consumo y de comidas. Entonces, la torrija se fue asociando a la Semana Santa porque, claro, como tenías que guardar tanta austeridad, pues al final el pan se te ponía duro y, claro, no lo vas a tirar después. Entonces lo que hacían lo aprovechaban de estas maneras, o esto es por lo menos lo que cuentan, pero este es el origen de la torrija, ¿vale? O sea, la torrija no la inventó tu abuela, sino que se inventó muchos siglos antes y justamente para otra cosa que no tenía nada que ver con la Semana Santa, que era simplemente asistir a las mujeres después del parto. Pero ya ves que hoy en día es un postre que a todos los que lo hemos comido de niños nos evoca cierta nostalgia o nos evoca ciertos recuerdos. Y de eso es de lo que quiero que hablemos. Cada vez que pruebas, bien sea una torrija, una natilla o cualquier postre de tu infancia, digamos que tu mente y tu cerebro automáticamente viajan hacia el momento en el que construiste esos recuerdos. Está ocurriendo algo muy especial en tu mente, que es lo que quiero explicarte. Veréis, existe una forma de memoria que se llama memoria sensorial y que está potenciada fundamentalmente por sentidos como el gusto y el olfato sobre todo, que
digamos que, por ejemplo, con el olfato, envía señales a través del bulbo olfativo que van directamente al hipocampo y al sistema límbico. Es decir, que van directamente al origen de tu memoria, no de tu memoria, sino de los recuerdos de tu memoria, sin pasar por absolutamente ninguna clase de filtro racional. Os lo explico de manera mucho más sencilla para que lo entendáis. Cuando tú lees algo, imagínate que tú has escrito un diario de pequeño o ves fotos de cuando eras pequeño, tú automáticamente empiezas a recordar esos momentos. Pero fíjate lo que hace la información. Tus ojos están leyendo o viendo una imagen. Esa imagen, esos datos, esa información, la envían al cerebro. El cerebro como que tiene que procesarla, tiene que identificarla, como si tu cerebro fuese como el buscador de Google, ¿no? Tiene que decir, ah, vale, sí, sí, esto es esto, tienes que ir aquí. Y entonces vas aquí y recuerdas lo que tú has querido, digamos, recordar o almacenar de esa parte. Es decir, te dicen, es en este cajón, en esta taquilla de tu memoria, aquí es donde están los recuerdos que te está evocando esa foto. Y tienes ese proceso que es bastante consciente, porque al final es tu cerebro el que ha hecho esa compartimentación y el que te está diciendo dónde tienes que mirar. Eso es el filtro racional que ponemos cuando accedemos a la memoria más normal, ¿vale? Y de nuevo aquí, que cualquier neurólogo o neurobiólogo y demás me perdone por las simplificaciones que estamos haciendo, pero cuando hablamos de la memoria sensorial, esta memoria que te provoca el olfato o que te provoca el gusto, digamos que la información no pasa por ese filtro. Es decir, es como si no tuvieras que leer, no tuvieras que pasar por la parte del cerebro racional que digas, oye, yo te he enseñado a procesar imágenes, yo te he enseñado a leer. Entonces, procésame exactamente este texto que es, y así luego yo podré saber a qué parte de la memoria tengo que ir. Con el olfato, con el gusto, no pasa, sino que vas directamente a la fuente del recuerdo, y lo que evocas no es de, ah, sí, me acuerdo de este cumpleaños, no, no, evocas las emociones que tenías en ese momento en el que estabas guardando o almacenando ese recuerdo. Por eso, cuando entras a la casa del pueblo, cuando abres cosas de tu infancia y las hueles, no te estás dando cuenta, pero tu sistema, tu memoria sensorial está poniéndose a funcionar y estás evocando esos recuerdos. Prueba si quieres a ir a cualquier tienda de pues, papelería, de estas que dejas de visitar una vez que ya dejas de ir al cole, y cómprate los típicos colores que tenías cuando eras niño, ¿vale? Y esos los metes en una caja, los rompes si quieres, empiezas a pintar la caja y cierras una caja de zapatos mismamente, puede ser, y deja ahí que como que el olor se impregne y que como que se macere con todo lo que hay dentro. Vuelve a abrir la caja cuando haya pasado una semana, cierra los ojos y simplemente huele. Y vas a ver cómo no sabes exactamente qué estás sintiendo, pero vas a sentir cosas, ¿vale? Y hablo de pintura, como puede ser cualquier cosa que identifique olores de infancia o olores de nostalgia. Esto ocurre cuando visitas, como digo, la casa del pueblo, ¿no? Que tiene un olor especial. Es esa memoria sensorial la que está funcionando. Bueno, pues con los postres tradicionales pasa exactamente lo mismo. Si tu abuela te preparaba torrijas cuando eras niño, por eso le tienes tanto cariño y por eso quieres comer esas torrijas en ese momento. Y sean torrijas, sean natillas, sea arroz con leche, el postre tradicional que hayas comido en tu infancia es esa memoria la que te va a evocar cuando lo comes de adulto. Tiene de hecho importancia incluso a nivel evolutivo, ¿vale? O sea, quiero decir, si algo te reconforta, algo te ha reconfortado, ¿por qué? Porque te ha ayudado en los momentos donde eras más vulnerable, que es cuando eras un niño, te ha ayudado a crecer, tú instintivamente vas a buscar de nuevo ser reconfortado. Por eso, digamos que te sientes bien cuando consumes estos postres tradicionales que saben a infancia. Y por los postres es por el azúcar que digamos que tiene otro componente de liberación de dopamina. Ahora vamos a todo esto, pero más allá de eso, ocurre también con recetas. Hay muchas veces que no necesitas que sea una receta súper sofisticada y demás, sino que las recetas más sencillas y más clásicas y más simples son las que te evocan estos recuerdos y las que tú quieres, porque son las que te van a reconfortar muchísimo más que un plato súper elaborado de un restaurante de estrella Michelin. Es curioso cómo funciona nuestro cerebro, pero es importante. Con los postres está muy, muy ligado y muy vinculado, porque el postre normalmente suele ser algo dulce, y al ser algo dulce ya tenemos esos receptores de dopamina, ya se activan rápidamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo estamos potenciando, porque a esa dopamina que te genera el sabor dulce, le estamos añadiendo el poder de la dopamina que nos generan estos recuerdos. Entonces, claro, es un combo brutal que hace que te sientas muchísimo mejor comiendo
algo dulce que sea un postre tradicional que te recuerde a infancia, eso te va a reconfortar muchísimo más que si simplemente consumes algún producto ultraprocesado que sea dulce, que sí, que va a estar muy rico y que está diseñado expresamente para hackear tu cerebro, pero no es exactamente lo mismo. Creo que sabéis a lo que me refiero. Claro que estas conclusiones o estos recuerdos que nos evoca esta comida, estos postres emocionales, es una cosa que no explica el por qué se crearon estos postres. O sea, yo os he contado la historia de las torrijas, bueno, es una historia que es cuanto menos curiosa y que se ha convertido en el potenciador o evocador de recuerdos de muchísima gente y de muchas generaciones. Pero claro, no se han creado las torrijas para evocar recuerdos. De hecho, se crearon por otro motivo, que es lo que os he comentado antes, como comida que dar a las mujeres después de que diesen a luz y de que pariesen. Bueno, pues esto mismo ocurre con infinidad de postres que hay pues a lo largo del catálogo de toda la historia. Seguro que muchos de vosotros tenéis cuál es vuestro postre favorito, ¿vale? El mío son las natillas. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las natillas y os voy a contar un poco más sobre mi afición con las natillas. Pero las torrijas también las recuerdo y hay muchos otros postres que, bueno, pues tengo más o menos recuerdo de asociados normalmente a celebraciones, que sé yo, el roscón de reyes, etcétera, que, digamos, en mi mente están como grabados y que se consumen además en determinados momentos del año. No me pega ahora mismo consumir un roscón de reyes, ¿vale? El roscón de reyes es para 6 de enero. Entonces, claro, es como que encima si intentas consumirlo en otro momento para evocar recuerdos cuando tú quieras, si no van vinculados con la época del año o con para lo que celebran esos postres, digamos que como que la cosa no acaba de funcionar muy bien. Es cuanto menos curioso. Pero hay muchas historias de postres por ahí. Me gustaría que me dijeseis en los comentarios cuál es vuestro postre de la infancia. Es decir, cuáles son vuestras natillas. Ahora os voy a contar qué clase iba a decir de enfermedad tengo yo con las natillas. No es una enfermedad. En verdad está todo perfectamente buscado. Veréis, las natillas es un postre que tienen un origen medieval también. Sí, sí, las natillas se inventaron en un monasterio. ¿Vale? Y era una forma de aprovechar las yemas de los huevos que no se habían utilizado en otras recetas, pues así crearon las natillas. Luego más adelante a las natillas les fueron añadiendo pues un poquito de canela o la famosa galleta María, que la galleta María es otra comida, que en este caso no es un postre, está más asociado a un desayuno, pero cuando yo digo galleta María, todos entendéis perfectamente qué es una galleta María. Ahora, si yo te pregunto, ¿quién era María? Claro, dices, pues imagino que la inventora de la galleta María. No, no. María era una duquesa de Rusia, sí, sí, de Rusia, y la galleta se hizo en su honor o en su nombre. La duquesa rusa se llamaba, y aquí permitidme que lo lea, María Alexandrova de Rusia, que se casó con el príncipe Alfredo de Inglaterra. ¿Vale? Digamos que para celebrar este matrimonio, la empresa que se llamaba Peak Friends decidió hacer la celebración de los príncipes con una galleta de nueva creación. Y esta galleta le puso el nombre de María, en honor, digamos, a la duquesa que era la novia de la boda. Bueno, pues la galleta fue un completo éxito. De hecho, en España, durante la posguerra, se convirtió prácticamente en un símbolo nacional, porque, claro, la galleta María, aunque ese fuese su invención y su origen, estoy hablando de 1874, luego fue replicada por muchas fábricas que cada una producía la receta María de la galleta María con su digamos, con su receta o su fórmula específica. Pero al final es un alimento que, claro, es muy ideal para transportar, para conservarse y es muy nutritivo de cara a los niños. En España, pues todo el baby boom, que ahora son los boomers que se están jubilando, pues todo ese baby boom había que alimentarlo y ahí es cuando la producción de galletas María, digamos que floreció y todas las casas de galletas, Artiac, Fontaneda, Marbú, creo que también, Marbú dorada, se supone que es el invento propio de su galleta María particular, pero bueno, es una galleta que es redonda, que pone María o un texto en el centro y que luego tenía como unos dibujitos alrededor y unos agujeritos. Esos agujeritos, por cierto, si no lo sabéis, son para que la galleta puedas mojarla varias veces en la leche antes de que se rompa, ¿vale? Si no tuviese los agujeros, no podrías mojarla tan bien en la leche, por eso es necesario, hay que preservar las tradiciones. Pero bueno, el caso es que en las natillas pues dijeron, ostras, pues si la natilla es un postre que es nutritivo y demás y tenemos aquí una galleta que también es muy nutritiva, pues
pueden encajar muy bien juntas. Y ahora, pues, claro, no se concibe una natilla sin galletas María. Pero hay muchísimos más postres de los que podemos hablar. El arroz con leche, por ejemplo, que cualquiera diría que es algo muy típico de Argentina. Pero lo cierto es que su origen está en Asia. Y de hecho en Europa entra a través de España, cuando España, digamos, estaba invadida por los musulmanes y era la provincia de Al-Ándalus, del califato de Córdoba, pues ahí es cuando llega el arroz con leche, porque el arroz originariamente pues viene de Asia y era en Asia donde hacían este preparado de arroz y se fue extendiendo poco a poco a Europa, que básicamente es leche con arroz y con azúcar. Tenemos, qué sé yo, invenciones, por ejemplo, cerca de donde vivo, la crema catalana. Bueno, la crema catalana son como unas natillas flambeadas, ¿vale? Jamás lo llamaré como postre independiente, pero lo cierto es que sí que es un postre independiente. Es como la crème brûlée que tienen los franceses y surge de unas monjas que estaban preparando un flan para el obispo. Y el flan, pues al final todos estos postres, leche, huevo y demás, lo que cambia son las proporciones, ¿no? Les quedó de muy líquido el flan. Entonces, como el flan estaba muy líquido y no se tenía como flan, pues no podían presentarle al obispo de en plan, oiga, hemos preparado un flan, pero resulta que es una sopa, más bien. Entonces se les ocurrió echarle un poquito más de azúcar, darle con un soplete para flambear la parte superior y crear una costra de azúcar, y eso es la crema catalana. Así de sencillo. Hay otros postres que son muy interesantes y que muchos tienen que ver con la iglesia. Ya sabéis que muchos vienen de los monasterios, de las monjas. En Santa Fe, cerca de Granada, se creó un postre y que a día de hoy se puede ir a comprar en Santa Fe. Si pasáis por ahí cerca podéis parar con el coche y comprarlo en cualquiera de sus pastelerías, que son los piononos. ¿Vale? Y los piononos es un postre castellano muy interesante, pero lo más interesante es su historia. ¿Cómo se creó? Se crearon porque paró en Santa Fe el Papa. ¿Qué Papa? Pío IX. Pío Nono. La abreviatura de 9 va con nono, entonces, pues Pío Nono. Y ese es el nombre del postre que creó el cocinero para poder crear algo original porque había venido el Papa. Desde luego, a ver, son originales hasta cierto punto, porque, como os digo, todos estos postres son las mezclas de las mismas cosas puestas de distinta manera. Pero esto, como digo, se extiende a muchos postres. La leche frita se cree que también es de los conventos de una manera pues muy parecida como se hacían las torrijas. A lo mejor es igual que las torrijas, pero cuando no tienes pan, pues haces leche frita, porque es lo que hay. El tiramisú, por ejemplo, viene de la provincia del Véneto, norte de Italia, y ahí se cree que se utilizaba el tiramisú en los burdeles para dar energía, no sé si a ellas o a ellos, pero en cualquier caso se dice que se creó ahí, por eso tiene ese toque de café, por eso ponen ese azúcar, y ya digo que no se sabe muy bien si es para clientes o para trabajadoras, pero es el origen, digamos, que se cree que tiene el tiramisú. Y así con infinidad de postres, algunos que pueden ser de origen árabe, a otros que pueden ser de origen oriental, otros de origen castellano. Seguro que en Latinoamérica hay otra serie de postres, algunos que seguramente los llevamos los españoles, pero otros que eran de la zona y de la región, o que han evolucionado a partir de ahí, porque esto ya digo que es algo que se va trasladando de generación en generación y que me encantará leer en los comentarios que me digáis cuál es vuestro postre tradicional y si seríais capaces de replicar la receta. Que esto es una cosa que os recomiendo encarecidamente, que si tenéis algún postre de infancia que os evoque esta nostalgia, haced por aprender cómo es la receta, aunque sea simplemente por saberlo, porque os llevaréis una sorpresa al ver que coincide con muchos de los otros postres que igual no guardan un lugar tan destacado en vuestros recuerdos, pero que sin duda es muy similar en cuanto a sabor, en cuanto a gusto y en cuanto, pues bueno, época de celebración es posible que sea distinta. Mencionaba antes, de hecho, el roscón de Reyes, que el roscón de Reyes es un postre que uno pensaría que está ligado, vinculado a la Navidad y que bueno, pues que ese es su origen, ¿no? La Natividad del Señor en el 6 de enero. Y lo cierto es que tiene su origen en fiestas paganas que realizaban los campesinos romanos en honor a Saturno. ¿Vale? O sea, nada que ver, pero bueno, esto pues por la época en la que caía del año, al final acabó derivando en el roscón de Reyes y evolucionó en lo que conocemos hoy en día. Otros postres que quizás no tienen esa connotación tan religiosa, por ejemplo, la tarte tatin, tarte tatin, es el pastel de manzanas, que lo inventaron los franceses, y lo cierto es que lo inventaron las hermanas Tatin.
tatín, que si queremos castellanizar la palabra. Y estas hermanas regentaban o dirigían un hotel en Francia. Entonces, habitualmente, como se hace una tarta, tú pones la masa de la tarta, esa masa la horneas y luego si quieres poner algo por encima, pues decoras la tarta con lo que vayas a poner por encima. A veces necesitas un poquito de un golpe de calor en el horno para dorar lo que sea que vayas a poner encima, otras veces no. Otras veces simplemente, pues si haces qué sé yo, dibujos de nata encima de la masa que has horneado previamente, pues igual no necesitas, ¿no? Volver a pasarla por el horno. En el caso de la tarta de manzana sí que está bien, ¿no? Porque la manzana asada, por ejemplo, está muy rica. Entonces, pues bueno, pues haces la masa de la tarta, luego la horneas. Cuando ya la masa está hecha y ya no está cruda, entonces pones la manzana por encima, la vuelves a meter un poquito al horno, esta vez menos tiempo, y luego retiras. Y ahí tendrías una tarta de manzana. La tarte tatin se caracteriza por hacerse de manera contraria. Es decir, se mete primero la manzana y luego se mete en el horno la masa. ¿Y por qué se hace así? Porque se equivocaron las hermanas Tatin. Es decir, estaban preparando una tarta de manzana y se equivocaron y en lugar de poner la masa primero y luego las rodajas de manzana, pues pusieron las rodajas de manzana sin ver que no habían horneado primero la masa. Entonces pusieron la manzana al horno, lo retiraron y dijeron, ahí va, nos hemos equivocado. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que haría cualquiera de vosotros. Echar la masa encima y decir, bueno, pues lo hacemos al revés y ya está. Pusieron la tarta que habían metido las manzanas horneadas, encima pusieron la masa de la tarta de manzana, la hornearon y luego cuando lo retiraron le dieron la vuelta y dijeron, aquí no ha pasado nada. Bueno, pues acaba de nacer la tarta tatin. Hay infinidad de historias de cualquier postre que tengáis. Podéis buscar su historia, su origen, dónde está documentado por primera vez y os llevaréis una sorpresa muy agradable. Esto me lleva a la pregunta originaria, que es ¿por qué siempre pido natillas en los restaurantes? Y gente que haya venido conmigo a comer a restaurantes, o sea, he llegado a preguntar si tenían natillas hasta en restaurantes de sushi, que son japoneses y que ya sé que no van a tener natillas, o sea, de hecho, no saben ni lo que es. Pero siempre lo pregunto, ¿vale? ¿Por qué triunfan tanto postres tradicionales? ¿Por qué triunfa tanto el postre de la abuela? ¿Por qué hay veces que quieres la triple textura de chocolate con helado de... Tío, yo, de verdad, te lo digo, con unas natillas yo soy muy feliz. O sea, con unas torrijas, a mí me tienes ganado. O sea, no necesitas estar 8 horas preparando un postre ultra innovador para hacerme feliz, ¿no? Entonces, ¿por qué en la era del marketing y de la comida gourmet o del marketing gourmet resulta que sigue triunfando o seguimos prefiriendo el postre de la abuela? Bueno, quizás porque no estoy buscando un postre, es decir, no estoy queriendo cerrar una comida, sino estoy queriendo evocar o recordar una experiencia. Y es de lo que hablábamos. Estoy intentando buscar un postre que sea la guinda perfecta, nunca mejor dicho, a una comida que puedo considerar que ha sido buena. En ese sentido, existe una tendencia actual por la que se están recuperando en muchos restaurantes postres o cartas de postre que son simplemente y sencillamente los postres tradicionales. Y no están todos y es complicado que siempre esté vuestro postre tradicional, pero veréis que en los restaurantes se repiten muchas veces los postres y muchos pues hay tarta de queso, hay flan, se incorpora la torrija, de hecho mismamente, aunque le dan como un toque más moderno, pero están intentando en una presentación que no sea tan humilde ni tan vasta como puede ser, pues ya te puedes imaginar, después de hacer la torrija, que os he enseñado antes cómo es la receta, mojando rebanadas de pan duro con huevo y las pones a freír, que ya os podéis imaginar que no quedan dos iguales, pues claro, para un restaurante es un poco feo presentar eso. Entonces, intentan hacer la misma receta, pero con una presentación que sea como más moderna. Y es una tendencia ahora mismo que se está haciendo porque yo creo que se han dado cuenta que no merece la pena innovar en una cosa en la que no se puede innovar. O sea, nunca un postre nuevo va a ganar a la receta del postre tradicional de tu abuela. Y quizás sea por eso, por lo que los postres tradicionales nunca pasen de moda, porque no están compitiendo contra el presente, no están compitiendo contra los postres que se están inventando a día de hoy. Está compitiendo contra el pasado, está compitiendo contra tu memoria, y no solo eso, está compitiendo contra tu memoria
que guarda los mejores recuerdos sin pasar por el filtro racional de las preocupaciones del día a día, sino que va directo a tu infancia, va directo a esas emociones que sentías cuando eras un niño de 8 años. Contra eso, ya te digo yo que mucho puedes inventar, que se me hace complicado que haya sabores que puedan ganar a un buen recuerdo. Así que ya sabes, la próxima vez que comas natillas, torrijas o cualquiera que sea el postre de tu infancia, recuerda que no solo estás comiendo un dulce, estás evocando recuerdos. Y la próxima vez que veas que en redes sociales alguien menciona que yo pido siempre natillas en los restaurantes, pues ya sabes por qué es. Porque estoy buscando recordar también ciertas experiencias o recuerdos del pasado, porque la nostalgia muchas veces es la pizca que necesitamos para poder entender el presente. Al final, un buen postre tradicional es una pequeña máquina del tiempo que te permite poder visualizar momentos pasados que puede que fuesen mejores. Me encantará leer, como he dicho anteriormente, cuáles son vuestros postres, cuáles son vuestras recetas tradicionales de vuestra abuela, cuáles son esas máquinas del tiempo que tenéis todos y cada uno de vosotros, y bueno, pues poder hacer como un pequeño compendio de diferentes recetas. Prometo probar alguna, pero lamentablemente aquellas recetas que no tengan el vínculo emocional de la infancia y de la nostalgia no van a ser sino nuevas invenciones. Pero no pasa nada, porque me alegrará saber que para alguien sí que supone un evocador de recuerdos. Espero que os haya encantado este desayuno royal y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!